¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Me da mucho gusto saludar al profesor Carlos Heredia. Carlos, ¿cómo estás? Me da mucho gusto. Hola Carlos Puch, ¿cómo estás? Qué gusto. Carlos ya ha estado en este programa, ustedes saben, lo presento siempre como si alguien sabe de migración, porque lleva muchísimos años trabajando en esto, viendo qué está pasando en Centroamérica, qué pasa en México, qué pasa en Estados Unidos, analizándolo. Ha vivido en todos, ha vivido en los dos países, es Carlos. Y a partir de la tragedia que esta semana que pasó el lunes y las reacciones y lo que está sucediendo, quería yo platicar con Carlos para, pues para ver a dónde estamos. Déjame empezar por aquí, Carlos. Uh, el presidente ha puesto esto en lo criminal, es decir, Rosa Isela y Fiscalía General de la República, ¿no? Sí. Entonces, pues sí hay un migrante que fue el primero que a lo mejor incendió un tal, ¿no? Y hay unos que no abrieron un par de puertas. Me parece que es una movida política exactamente porque exceptúa lo político, ¿no, Carlos? Es decir, porque esto es resultado de otros arreglos en otro momento, de otra manera, ¿no? Mira, Carlos, a mí me recuerda mucho lo que pasó con la línea del metro de la Ciudad de México que se colapsó. Es decir, empezamos a hablar de que cuál de los tres jefes de gobierno, el que construyó, el que debía haber dado mantenimiento o la que en ese momento estaba como jefe de gobierno cuando ocurrió el desastre. Empezamos discutiendo cuál o cuáles de esos tres y acabamos en que fueran los pernos. O sea, Perdón que me ría porque acabamos de vivir una tragedia, pero me parece increíble lo que acabas de decir, porque es cierto. O sea, es que acabamos hablando de pernos y de esos que pusieron los pernos, ¿no? exactamente. O sea, se diluyó completamente cualquier responsabilidad de Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum. Yo me temo, Carlos, que aquí nos vamos a quedar en que fueron las colchonetas, porque se incendiaron. Y entonces, fíjate lo terrible del asunto. A los pocos minutos, par de horas de la tragedia, Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, dice, fue Ebrard. Y Ebrard dice, no, fuiste tú. Pero ya después, a la hora que habla la secretaria de Seguridad, cero mención de ninguno de ellos dos y de ningún alto funcionario. La cosa se traslada a las colchonetas que se incendiaron y a quien no abrió la puerta. O sea, muy rápidamente, en horas, llegamos al punto del ocultamiento, llegamos al encubrimiento, llegamos a la situación absurda que ya vivimos con el metro. Y entonces yo digo, oye, pues ya somos consumados expertos en esto del manejo político para garantizar el encubrimiento a los responsables. Sí, porque en este caso es un poco lo que yo pensaba ahora que vi a Rosa Isela ¿no? y a la fiscal especial para derechos humanos, Yasara Irene, decía, ok, pues si lo criminalizas, pues sí, va a quedar en el que prendió tal y el que no encontró la llave para abrir. Hombre, ¿en serio? ¿En serio eso pasó por No, eso? ¿En es que serio? Carlos, ¿En serio esa tragedia sucedió por eso? Pienso que hay otras razones estructurales, bueno, ¿no? yo te diría que en este caso eh, tenemos que llegar al presidente de México y a los presidentes de Estados Unidos, tanto Donald Trump como Joe Biden, que han insistido en este modelo de decir, bueno, yo tengo muchos solicitantes, pero no los puedo tener en mi país, entonces te los voy a mandar para que tu país se convierta en la sala de espera de aquellos que aspiran a obtener asilo, que solicitan protección internacional en Estados Unidos, pero Estados Unidos dice, no, yo te los voy a mandar. Y curiosamente, Estados Unidos en ese caso dice que México es un país seguro. O sea, le da el tratamiento de tercer país seguro. El guatemalteco que salió huyendo de su país para salvar la vida, atraviesa México, quiere entrar a Estados Unidos, pero dice, no, te mando a un tercer país que es México, por cuyo territorio ingresaste. Pero en otras instancias tenemos a gente, militares estadounidenses, inteligencia estadounidense, que dice,
al menos el 35% del territorio mexicano está tomado por las bandas del crimen organizado. Pues pónganse de acuerdo, porque el otro señor dice que somos un país muy seguro. Y sucede que pues las ciudades fronterizas por donde hay el mayor flujo de migrantes, pues no tienen el mejor registro de seguridad pública. No, porque pues, viven ahí donde pasan gentes, drogas. A ver, Carlos, hay una parte que creo que no hemos discutido suficiente en este tiempo. Yo soy, en particular, yo entiendo que tú trabajas para eso, para encontrar soluciones y para presionar a gobiernos y encontrar soluciones. Yo llevo tantos años viendo lo que ya no sé si esto es arreglable, pues, es decir, ¿no? El fracaso de tantos países con esta ilusión de que en Estados Unidos la van a salvar y que llenan nuestras fronteras, etcétera. Bueno, en esa condición, Estados Unidos, no sabemos si lo ofreció, pero Marcelo Ebrard salió a decirnos, y no les aceptamos ni un quinto para ayudarnos. Hombre, si por lo menos nos dieran dinero para establecer campos, mientras, ¿no? Turquía lo hizo cuando la crisis de refugiados, Sí. ¿Te acuerdas cuando la crisis de los niños en Texas, esas enormes cosas que habilitaron para por lo menos que pudieran dormir y tal, con seguridad, tal? Y me parece un absurdo de parte del gobierno mexicano. Ok, estoy en esa negociación, es complicado, etcétera. Oye, yo no tengo dónde meter a todos esos que vayan a llamar. No, pero mi orgullo es que no me vas a dar ni un quinto. Mira, es una doble hipocresía, Carlos, porque los estadounidenses saben que México no va a cumplir con nada de lo que ofrece. Es decir, hay una declaración conjunta en junio de 2019 y México empieza a recibir gente y en esa declaración conjunta, México se obliga a atender a los migrantes. Incluso dice ahí a darles educación, a darles atención de salud, etcétera. Los dos saben que eso no va a ocurrir, que no se cumple si tú buscas en el presupuesto de egresos de la Federación dinero para atender migrantes devueltos por Estados Unidos. La cantidad asignada a ese rubro es 0 y va a seguir siendo 0. Y cuando alguien sugiere, oye, por lo menos que Estados Unidos pague por las personas a las que va a devolver a territorio mexicano, no, pérdida de soberanía y no sé qué cosa. Oye, pero ¿de qué estamos hablando? Pero entonces, mira, si el rasero va a ser cumplir con todos los derechos humanos universales, pues no va a ocurrir. Pero si el rasero es ¿a qué te comprometiste tú, gobierno de México? Pues entonces es una contradicción brutal porque no estamos cumpliendo con aquello con lo que nos comprometimos. Qué bueno entonces, que recuerdas ese documento, claro. Sí, ¿no? Así es. Íbamos a ver, Carlos, pero lo vemos en otras cosas. El presidente dice y promete a quien llegue, le vamos a dejar estar aquí para que trabaje. En la Comar en Tapachula, en la Comar en Ciudad de México hay filas enormes, la gente duerme en las calles, etcétera. Y lo que dice el director de Comar es que no tenemos presupuesto para tener más gente. Ni siquiera para atenderlos y darles un papelito que les deje trabajar. La mayor parte del presupuesto de la Comar, que por cierto es una de las poquísimas instancias rescatables. Claro. Que Andrés Ramírez ha hecho un trabajo heroico con casi nada de dinero. La mayor parte del presupuesto de la Comar viene de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, el ACNUR. Y la mayor parte del presupuesto del ACNUR para estos propósitos viene del gobierno de Estados Unidos. Fíjate, vamos atando cabos. Pero, Carlos, lo más grave de todo esto es de verdad la hipocresía de los dos gobiernos, que ha sido un fracaso estrepitoso. Bueno, hasta el propio... Pero ¿no crees que, a ver, la de Biden es peor que la de Trump? Es decir, sí. Trump sí sabía quién era, ¿no? O sea, porque Trump es muy cínico, ¿no? Y dice, a mí no me importa esa gente. Y Biden dice que él es humanitario. Y lo que ocurre es, pues efectivamente, quedan a merced de las bandas del crimen organizado en las ciudades fronterizas mexicanas. Ahora, también hay otra hipocresía. Fíjate,
lo hemos platicado tú y yo en alguna otra ocasión. Y es que curiosamente los republicanos atacan diciendo que Biden no puede resguardar la frontera, no puede defenderla. Pero, oh paradoja, resulta que las ciudades estadounidenses más seguras, entre las mayores de 500,000 habitantes, son exactamente las ubicadas en la frontera con México, desde San Diego hasta Brownsville. Lo son las ciudades de los estados fronterizos en la franja fronteriza, San Antonio, Austin, El Paso, allá al lado de Ciudad Juárez. Al lado de Ciudad Juárez. Entonces, curiosamente, pues no son los migrantes los que están causando una crisis de seguridad en la frontera del lado estadounidense. Pero es la narrativa que prevalece, es la narrativa que siempre han usado, porque son migrantes morenos de países generalmente pobres. No son los ucranianos. Entonces, ese doble rasero continúa de manera absolutamente hipócrita. Y, bueno, el embajador Salazar usó la palabra un sistema migratorio disfuncional, quebrado, roto. Efectivamente. Pero no hay una corrección. Al contrario. ¿Por qué no lo arreglamos? Les dieron hay una app, Carlos, les dieron una app. ¿De qué te estás quejando? Les dieron una app ya para, o sea, de verdad. Ya los introdujeron a la alta tecnología. O sea, les dieron una app de verdad, o sea, ¿en serio? ¿Eso es lo más que puede hacer el gobierno de Estados Unidos? ¿El gobierno demócrata humanitario de Joseph Biden? ¿No? Es brutal, es brutal. Y no... Ahora, viene el verano, Carlos, tú sabes, los veranos son peores siempre en migración, por el clima, porque les es más sencillo. 2, nos falta 1 año y medio para las elecciones en ambos países. No veo que esto cambie mucho en este tiempo, ¿no? Yo tampoco. Hay algunos que llevamos años diciendo deberíamos de movernos de hablar sobre migración a hablar sobre movilidad laboral acotada, regulada, donde la gente mantiene su domicilio permanente en su comunidad de origen y recuperar lo que perdimos después del 11 de septiembre de 2001, que era el flujo de ida y vuelta. Vamos a ver cómo nos va. No nos va a ir bien. Carlos, te mando un abrazo muy grande. Gracias. Un gran gusto. Abrazo, Carlos Puch.